gente. Gracias a todos. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar acá el countdown, que es muy divertido. Pero tenemos que comenzar. Bueno, voy a presentarles a Nicolás y ya lo pongo online. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Va a estar muy entretenido hablar con Nico, que es un especialista y sabe mucho del tema. Entonces, le hago la introducción de Nicolás y ya lo pongo online. Nicolás Litvinov es economista por la UBA, es experto en mercado de capitales, magíster en finanzas y director de la empresa de educación financiera online estudinero.net y autor de los libros Es tu dinero, Es tu tiempo, Maten al banquero y Cita con tu independencia económica. Columnista de economía doméstica del Diario de la Nación y ex docente de la Universidad de San Andrés, se ha desarrollado profesionalmente en temas relacionados con la bolsa local e internacional. Es tu dinero, es texto de estudio en la Universidad Tecnológica de Monterrey, México. Es además comaestro de teatro desde hace más de 8 años en la Escuela Calibán de Norman Brisky y coach reconocido por la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching. Así que, introducido Nicolás para aquellos que no lo conocen, voy a ver si lo puedo agregar al stream. Nico, ¿me estás escuchando y viendo? Yo te escucho perfecto, Fede. No sé si ustedes me escuchan y me ven a mí. Estupendo, te veo perfecto, te escucho con un pequeño delay, pero te escucho perfectamente. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar acá. Por favor, un gusto para mí estar acá con vos, Fede, y con la gente de Inversor Global. Estupendo. Bueno, no sé si saben pero con Nico somos viejos conocidos y colegas que casi empezamos juntos en este mundo de la educación financiera. Recuerdo cuando hablamos, yo creo que fue el año 2005, si no me equivoco, Nico, ya estamos hablando hace 15 años, ¿no? Sí, 2004, 2005, por esa fecha más o menos. Increíble cómo pasa el tiempo. Impresionante. Teníamos un poquito más de pelo, pero por el resto estamos igual. Exactamente. Sí, Bueno, sí. me gustaría, Nico, comenzar la charla hablando un poquito de uno de los libros tuyos que me gusta mucho, que es Cita con tu independencia económica. No sé si se ve acá en la pantalla, porque creo que tenés un enfoque en ese libro y en general en tus cosas que te diferencia claramente de otros divulgadores financieros o economistas, por decirlo de alguna manera, que es que tenés una visión del mundo de las inversiones y de las finanzas personales aplicado a tratar de financiar o aguantar o permitir el estilo de vida que cada uno de nosotros elige, ¿no? En tu caso, el tuyo, pero en el caso de otras personas, otros estilos de vida. Y en la introducción me pareció muy buena que contás un poco la comparación de tu situación en el año 2005 y tu situación en el año 2015, cómo fuiste armando sin prisa pero sin pausa ese estilo de vida soñado gracias a tus decisiones financieras y a tus inversiones. ¿Por qué no explicás vos un poco ese enfoque tan particular que tenés de este mundo de las finanzas y las inversiones? Sí, bueno, en el libro cuento un poco mi experiencia de vida, digamos, ¿no? Trato de hablar de todos casos y cosas que yo fui aplicando en la práctica. A mí me parece que nosotros en la Argentina tenemos algo muy particular y es que estamos en un país en donde tenemos crisis financieras todo el tiempo, en donde modelos económicos o financieros que pueden llegar a funcionar quizás en Estados Unidos o en países más desarrollados, o incluso en otros países de la región también, acá no son aplicables por toda esta volatilidad y toda esta devaluaciones, inflación y cosas que lamentablemente conocemos muy bien los argentinos. Entonces me parecía que había que, de alguna manera, buscar un enfoque que sea más aplicable a la Argentina, más allá de las buenas ideas de Robert Kiyosaki, con Padre Rico, Padre Pobre y todo lo que nos enseñó, pero sabiendo que todo eso del mercado de real estate y todo eso aplicado acá en la Argentina iba a ser un poco más difícil. Entonces, básicamente lo que yo hice fue agarrar, como dije recién, ideas de Kiyosaki, de Tim Ferriss, de Robert Allen,
con su libro Múltiples fuentes de ingreso, Tim Ferriss con 4 horas de trabajo semanal, Padre rico, padre pobre, El flujo del cuadrante del dinero, bueno, todos los libros de finanzas personales que con tanto gusto había leído, y tratar de hacer con eso un modelo que sirva para aplicar en nuestro país, ¿no? Y contar un poco cómo lo fui encarando yo. En ese sentido fue que me parece que el aporte un poco que se puede ver en Cita con tu Independencia Económica tiene que ver con hablar de los ingresos pasivos. En el libro los denominamos vehículos automatizados de ingreso, pero agregarles una variable que no estaba anteriormente, y es el tiempo que yo tengo que trabajar para construir cada uno de esos vehículos automatizados de ingreso y cuánto tiempo me van a llevar a mí después en mi vida cotidiana, ¿no? Bajo la premisa de que lo más importante es poder separar lo que hacemos con nuestro tiempo de lo que hacemos para obtener ingresos, ¿no? Que son que pueden ir por dos carriles totalmente distintos. ¿Por qué van por dos carriles diferentes? Porque en general uno asocia el sueldo que uno tiene en un trabajo en relación de dependencia o el ingreso que uno genera como independiente con el tiempo. O sea, vos lo diferenciás. ¿En qué sentido? Claro. Bueno, pueden ir o no, digamos, ¿no? O sea, si vos no haces nada, lo más probable es que lo que vos haces con tu tiempo sea lo mismo que haces para obtener ingresos. Si terminás trabajando 8 horas por día, 5 o 6 días por semana, que es lo que trabaja más del 90% de la humanidad, digamos. En Claro. cambio, esta vía alternativa que yo propongo y que practico tiene que ver con no depender de un ingreso unidireccional, sino que focalizar tu tiempo y tu energía en generar estos vehículos automatizados de ingreso. Y para eso me parece que lo más importante es primero ponerse a estudiar qué es el ingreso, cómo se origina el ingreso, ¿no? Y eso es algo que también encontré que en la literatura que hay de finanzas personales a la fecha, no hay un estudio exhaustivo de esos temas como propongo yo, ¿no? Y así fue que individualicé 6 fuentes de ingreso, que para mí son las más importantes. Las podemos debatir, puede ser que alguno encuentre alguna nueva, digamos, pero esas 6 fuentes de ingreso. ¿A eso te referís, Nico, con los vehículos automatizados o son dos cosas diferentes? Sí, exactamente. Yo creo que son 6 fuentes de ingresos y dentro de esas 6 fuentes de ingresos hay 4 vehículos automatizados de ingreso, ¿no? O sea, serían 4 vehículos automatizados de ingreso más 2 fuentes de ingreso adicionales, que las 2 fuentes adicionales son el trabajo en donde vos tenés que ponerle el cuerpo, ¿no? O sea, que trabajás una cantidad de horas para recibir un ingreso, y tu ingreso va a estar en función de la cantidad de horas que trabajes. Y Claro. si no podés trabajar, no vas a poder obtener ingresos, ¿no? ¿Cuál es Y, la otra? y la otra sería la fuente de ingresos azarosa, ¿no? Sería, por ejemplo, te ganaste el loto, la lotería, cobraste una herencia, ganaste un juicio que no esperabas ganar, ¿no? Son esas Claro. fuentes de ingreso que son azarosas, que entran por única vez y que tampoco se puede planificar No mucho se puede ni proyectar la vida en base a eso, digamos. proyectar en base a eso, ¿no? ¿Y Y cuáles son después, las otras cuatro? las 4 son los vehículos automatizados de ingresos financieros, que son Uh-huh. los ingresos que vos podés obtener con inversiones. Después, en cada uno de estos vehículos, obviamente que se abre todo un Hay un menú de mundo. cosas que Claro. podemos explayarnos más, ¿no? Pero después Sí, sí. tenés vehículos automatizados de ingresos, como decíamos, los vehículos automatizados propietarios, que yo los llamo propietarios, que es cuando, por ejemplo, vos tenés un departamento y lo alquilás, o tenés un coche y lo pones a trabajar como Uber o lo que sea, que vos sos el dueño de algo, sos propietario de algo, y eso lo alquilás o lo pones a trabajar y te genera un ingreso, pero no es Uh-huh. algo financiero, sino que es de la economía real, como los ejemplos que dimos, o una cochera o lo que sea, ¿no? Bien. Después están los vehículos automatizados de ingreso, que serían por regalías, ¿no? Patentados, que es cuando Uh-huh. vos, por ejemplo, sí, Un escribís un libro puede ser eso.
Sí, un libro, un ebook, pero hay un montón de fuentes. Por ejemplo, si sos fotógrafo y sacás fotos y las subís a las páginas de base de datos de fotos y después las Total. empresas la usan para hacer campaña publicitaria y te pagan por cada foto que utilizan, estás cobrando por las regalías que obtenés en ese caso, ¿no? Claro. Eh, entonces tenemos los financieros, lo que sería propietarios, las fuentes de ingreso por regalías, o sea, vehículos de mercado de ingreso Ujú. por regalías. Y, y, bueno, esos son, digamos, los más importantes, ¿no? Y en tu Eh, experiencia, la gente, ¿cuál de esos vehículos tiende a desarrollar más y cómo tendría que cambiar esa tendencia? Sí, bueno, ahí faltó el vehículo automatizado de ingreso monitoreado, que yo lo llamo monitoreado, que es uno de los más importantes también, ¿no? Porque eso es cuando vos podés montar un negocio en donde no hace falta tu presencia física ahí, ¿no? Por Perfecto. ejemplo, puede ser un negocio en Internet, pero también puede ser un negocio que vos montes en la economía real y tengas un gerente, alguien que te lo administre y vos tengas que ir monitoreando cada tanto Estupendo. cómo están las cosas. Esas son las Estupendo. fuentes. Ese me encanta porque me parece que es lograble, pero por otro lado, no es fácil de generar, ¿no? Porque la mayoría de la gente que tiene un comercio o una empresa propia termina dedicándole la vida a ese emprendimiento, a esa empresa propia. Me imagino que te referís a armar el negocio con un gerente, X cantidad de estructura que te libere el tiempo a vos, ¿no es cierto? Claro, eso es una posibilidad, ¿no? Armarlo en la economía real, pero otra posibilidad muy interesante es armar negocios en la web, en Internet, en donde ni Claro. siquiera necesitas un gerente ni tener ningún trato en relación de dependencia, que es otro tema en la Argentina también, todos sabemos, Total. las Sí. leyes laborales, los juicios, todo eso hace que mucha gente también le escape un poco a lo que es montar un negocio en la economía real. Entonces, vos hoy en día en Internet podés armar un negocio que sería un negocio de venta de intangibles, ¿no? Ujú. Hay palabras que son claves. Una es que vos vendas algo intangible, en lo posible que sea sin un servicio de postventa, Claro. eh, con pago de membresía Ujú. y, bueno, más que nada son esas, ¿no? Y que sea escalable, o sea, que vos no tengas un costo Claro. alto con cada nuevo cliente que tengas. Si vos Ahora, armás Nico, ese ese sistema, enfoque se relaciona con lo de regalías, digamos. O sea, los dos tipos de ingresos pueden tener una sí, interrelación, si no me equivoco. pueden tener una interrelación. Yo lo de regalías lo pondría más en el campo de lo que dijimos, de que vos haces todo el esfuerzo de una vez para las Perfecto. regalías y después Claro. cobrás. O sea que, viste que yo te dije al principio de que lo que yo hago es a cada uno de estos 4 vehículos automatizados de ingreso que vimos, Sí. asignarle una cantidad de tiempo que te va a llevar en tu vida poder generar esos ingresos. Y vos ves que, por ejemplo, en lo que sería propietario, que sería tener algo y alquilarlo, te lleva muy poco tiempo en general, Claro. ¿no? Algo, depende cuál, después podemos hablar de que, bueno, yo tengo 3 departamentos y todo el tiempo tengo que andar ocupándome, que los inquilinos, que el otro, tenés seguramente algún tiempo, pero sabemos que es mínimo en función de otros trabajos. Lo que sería financieros también depende del enfoque que vos le des a las inversiones, vas a tener más o menos tiempo. Si estás haciendo day trading y estás haciendo trading intradiario, obviamente ya es más un trabajo full time que una inversión, un vehículo automatizado de ingreso financiero. Para que sea Claro. un vehículo automatizado de ingreso financiero, tiene que cumplir ciertos requisitos como tener flujos de fondo en el medio, o después te devuelven el capital. Se asemeja más a lo que sería un bono o una acción preferida que el day trading, digamos, entraría en otra categoría, ¿no? Entonces Claro. el tiempo que le tiene que dar es menor. Y acá muy importante, ¿no? ¿Cómo separás si es un vehículo automatizado de ingreso monitoreado o si es una empresa que vos tenés, que sos el dueño del negocio y que estás trabajando ahí? Bueno, justamente tiene que ver con la cantidad de tiempo que le dedicás y con la posibilidad de quizás poder desenchufarte totalmente del tema durante 10 días y que no haya cambiado demasiado Total. la relación de ingresos y
eso, ¿no? Nico, en esta filosofía que plasmás, el valor del tiempo es casi equivalente al valor del dinero, o sea, los pones en igualdad de condiciones, ¿no es Sí, cierto? totalmente. ¿Viste ese dicho que dice que el tiempo es dinero? Bueno, yo lo doy vuelta y digo, el dinero es tiempo también, ¿no? Es una igualdad matemática. Si tiempo es igual a dinero, entonces dinero es igual a tiempo, porque en matemática las igualdades se pueden ver de las dos formas. Entonces, eh, para mí eso es fundamental y es algo que lo más importante es encararlo así desde el momento cero del proyecto que vas a encarar. Y la idea es no decir, bueno, a mí me parece que me dedicaría a generar ingresos pasivos financieros solamente, no, sino que estos serían como 4 plantas que vos podés tener y tenés que ir regando un poquito cada una y todos los días dedicándole 1 hora y media a cada una de esas 4 para para poder ir creciendo ese negocio y que te empiece a generar flujos de manera tal, y esto es muy importante, de que vos tengas un portafolio de ingresos diversificado, ¿no? O sea que salimos de ese ingreso unidireccional que tiene, como dijimos, más del 90 y pico por ciento de la humanidad, en donde te pagan un sueldo, obra social y todas esas cosas que conocemos, para otra concepción de los ingresos, en donde vos tenés ingresos que te vienen de distintas fuentes totalmente que son distintas una de otra, con su problemática, con sus cosas, pero que son distintas y que vos podés entonces en un momento de crisis como el que estamos viviendo de repente tener una baja de una de esas vehículos automatizados, pero al mismo tiempo una suba en el otro y otro que se mantiene y ahí es donde realmente podés eliminar, o no eliminar, pero reducir bastante el riesgo de quedarte sin ingresos. ¿Cuándo, Nico, bajo tu filosofía, lográs la independencia económica? La independencia económica la lográs cuando tus ingresos pasivos, que vienen de las distintas fuentes de ingresos que mencionamos, son suficientes como para cubrir tus gastos totales, que son gastos fijos más gastos variables, ¿no? O sea, todos los gastos fijos que vos tenés en tu economía doméstica, más los gastos variables que podés llegar a tener eventualmente, están cubiertos por tus ingresos. Y es ahí yo creo que lográs la independencia financiera. En la literatura de finanzas personales se discute bastante este tema, ¿no? Algunos dicen que cuando vos tenés, además de eso, tenés que llegar a ahorros que te cubran por lo menos, no sé, 4 o 5 años de ingresos como para poder estar tranquilo, digamos, ¿no? Pero yo creo que el primer paso es ese, llegar a cubrir con esos ingresos pasivos. Y acá también viene otra diferenciación, ¿no? Los ingresos no tienen por qué ser pasivos o activos, ¿no? Un ingreso activo es el de la relación de laboral, sino que pueden ser ingresos pasivos o semipasivos en función del tiempo que vos emplees. Entonces vos tenés ingresos que son totalmente pasivos, ingresos que son semipasivos y quizás ingresos activos o no, eso lo podés manejar, y cuando la sumatoria de esos ingresos cubren tus gastos totales, fijos más variables, entonces se puede decir que llegaste a un nivel de independencia económica. Nico, me gustaría relacionar este tema que estamos charlando con una nota que publicaste hace un tiempo en La Nación que me pareció muy interesante, que el título, después voy a poner el link en la descripción del video, que dice que el título es El fracaso de tus finanzas personales, ¿no? Y empezás hablando un poco de esto que venimos hablando, del fracaso de tus ingresos, y ahora te quiero hacer una pregunta final sobre los ingresos para después pasar a las otras dimensiones que son, según mencionas en la nota, el fracaso de tus gastos, el fracaso de tus ahorros y finalmente el fracaso de tus inversiones. Que estaría bueno que en esta charla, la idea es en 1 hora terminar, pero si podemos abordar todos estos temas, excelente. Entonces, para cerrar el tema de los ingresos y pasar luego al tema de los gastos, ¿cuál, en tu opinión y en tu experiencia de tener relación con tantas personas que están en este camino de lograr la independencia económica, cuál es el error más común que ves en la parte de los ingresos que hace la gente? Sí, bueno, a mí me parece que yo en el libro también planteo como una teoría que sería de la certidumbre social, ¿no? Yo planteo la certidumbre social versus la certidumbre positiva. La certidumbre social
es la que te brinda la sociedad en términos de que si vos justamente tenés un ingreso cierto, conocido, del 1 al 5 de cada mes, más obra social, más jubilación, etcétera, etcétera, entonces estás seguro, digamos, ¿no? Llegaste a un nivel de seguridad en donde podés tener cierta tranquilidad, digamos, ¿no? Y yo crecí con ese enfoque, hice mi carrera de economista y creía eso, es lo que cuento en el libro. Y cuando entré a trabajar a Shell, que es, bueno, una empresa muy importante, con proyección de hacer carrera internacional y todo, me di cuenta de esto que estoy diciendo, ¿no? Y que era una falsa certidumbre social y que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa que te quedás sin el 100% de tus ingresos, que es justamente el sueldo y todo eso, ¿no? Entonces, en base a eso, fue que desarrollé todo esto que estuvimos hablando, que termina en lo que sería un portafolio diversificado de ingresos de los distintos sectores que vimos, que te dan una certidumbre positiva versus la certidumbre social de ante una pandemia, como por ejemplo la que estamos viviendo, como lamentablemente le pasa a mucha gente que se queda de repente sin su única fuente de ingresos, y se da cuenta que esa certidumbre social no era para nada tan firme, digamos, como se pensaba. Estupendo. Pasamos a la parte de gastos, ¿no? Porque una persona puede tener mucho éxito en generar ingresos, pero como vemos en muchos deportistas de elite, pueden terminar en la nada. Y si no me equivoco, eso está relacionado a los gastos. ¿En dónde ves el fracaso de las personas en los gastos? Sí, lo primero sería, siempre que hablamos de finanzas personales, para mí hay que plantearlo desde estas 4 columnas, ¿no? Que son las que vos nombraste. Ingreso, gasto, ahorro e inversión. No sirve de nada focalizarse en una sola, porque si no es como, viste, es un vaso de agua que está agujereado, siempre el agua te va a salir por algún lado. Entonces, Una mesa de 4 patas, digamos. Tiene que tener las 4 patas bien sólidas. exactamente. Entonces, te habrá pasado a vos, te habrá pasado a la audiencia que están hoy acá escuchándonos hablar, que conoce a gente que es muy hábil para ganar dinero, pero malísima gastando, o gente que es muy buena para ahorrar, pero malísima para gastar y disfrutarlo. Entonces son esas cuatro patas de la mesa, como decís, que tienen que estar equilibradas. Por eso la nota se basa en eso. El fracaso de los ingresos es lo que dijimos recién, de depender de un solo ingreso y tenés todas las chances de fracasar en cualquier momento porque puede pasar algunos de los eventos que dijimos, ¿no? En el gasto, el fracaso del gasto, sería justamente caer en lo que es el gasto compulsivo, que es una de las fuentes de gasto más importante, no darle importancia a lo que es los gastos hormiga, que te pueden llevar hasta el 20% de tu presupuesto. Llamamos gasto hormiga a tomarte un taxi porque llegas tarde, comprarte algo de camino, tomar un café, bueno, todos esos gastos que se pueden evitar. Pero lo más importante cuando hablamos de gastos, para mí, es el tema de poder clasificar y cuantificar los gastos que uno tiene. Esto que parece algo muy simple, muy obvio y hasta puede resultar hasta engorroso para la mayoría de la gente. Cuando decís Eh, cuantificar es anotar en un Excel, en el celular, cada gasto que haces o tener un tipo de organización por ese lado. Sí, hoy en día hay muchas aplicaciones que uno Mm, puede descargar que te ayudan un montón, que a la vez están sincronizadas con la cuenta bancaria, con la tarjeta de claro. crédito, que se simplifica bastante, pero también puede ser una libreta de almacenero o una planilla de Excel, eso no importa. El tema es que cuando el fracaso de tus gastos es cuando vos decís, no sé en qué se me va el dinero, que es una frase muy común y hasta que suena graciosa y la gente la dice mucho. Y la verdad es que si vos te interesan tus finanzas personales, a vos no te puede pasar que no sepas en qué se te va el dinero. Tenés que saber al detalle en qué se te van tus gastos. Esto no quiere decir que vos vayas a estar toda tu vida anotando, vas a cenar y dices, uy, espera que tengo que anotar, gasté 600 pesos en la cena, sino que esto vos lo tenés que hacer en un principio hasta que vos puedas tener bien clasificado cuáles son tus gastos fijos, tus gastos variables y entender cuál es tu patrón, tu conducta de gastos. Una vez que vos haces eso durante, digamos, un periodo de 6 meses, por ejemplo, vas a ver que después ya es algo automático el tema de los gastos, ya vas a entender cómo es tu patrón y vas a poder Y lo mejorar. incorporás como un hábito, ¿no? Es como que lo incorporás a tu día a día, digamos, pero al principio necesitas obligarte. Exactamente, porque la verdad es que
los hábitos forman parte los hábitos financieros, es algo muy, muy importante, ¿no? Y bueno, acá podemos entrar en un tema ya por ahí más psicológico, de dónde vienen los hábitos, ¿no? De lo que sería también lo que uno aprende de finanzas personales, todos estos temas que estamos hablando ahora. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que lo está escuchando y es la primera vez quizás que escucha alguno de estos conceptos cuando se deberían impartir desde la educación primaria. Pero bueno, sabemos que no es así, entonces el tema el tema de los hábitos es muy interesante porque yo lo estuve estudiando bastante, ¿no? En lo que serían las adicciones y todo eso, y vos te das cuenta que el hábito es un tema de programación mental y que no es que, por eso yo digo los 6 meses, ¿no? No es que cuando vos querés cambiar un hábito te va a costar toda la vida poder cambiarlo, sino que te cuesta al principio, pero una vez que la mente se reprograma para eso, Ya es automático. como hábito y lo automatizás, digamos. Estupendo. Nico, entonces supongamos que tenés éxito en los ingresos, pudiste autocontrolarte y tener cierto orden en los gastos, ahora viene el desafío del ahorro. ¿Dónde está, en tu opinión, el desafío o el punto a solucionar o en la parte de los ahorros? Bueno, muy importante porque tener éxito en los ahorros da pie a la generación de un patrimonio. El patrimonio aparece cuando vos podés lograr un excedente entre tus ingresos y los gastos, que son justamente los temas que hablamos anteriormente. Entonces, el tema del ahorro, yo creo que uno de los fracasos más importantes que yo noto en el tema de los ahorros es no tener en claro las motivaciones que te llevan a ahorrar, ¿no? Tiene que haber una motivación. Así como antes también, cuando estamos hablando del tema de cómo poder liberar tiempo, ¿no? Que los ingresos pasivos son liberadores de tiempo por excelencia y hacíamos la relación de dinero igual tiempo. También yo creo que ahí hay que tener, para poder tener éxito en generar los ingresos pasivos, hay que tener de alguna manera lo que sería el estímulo de qué vas a hacer con tu tiempo libre, ¿no? Y esto es muy importante. Yo siempre hago hincapié en que hay que trabajar mucho en hacerte una agenda de esto es lo que yo, suponete, yo digo, yo quiero liberar 3 días por semana, ¿no? Trabajar 4 días por semana, 6 horas por día, esos 4 días, y liberar 3 días por semana. Bueno, ¿y qué vas a hacer en esos 3 días que vas a liberar? La respuesta no puede ser ver la tele, boludear, ir a caminar. Tenés que tener... Tenés que llenar los huecos con algo concreto, digamos. Actividades concretas que te entusiasmen, que las vas a hacer, que te gustan, y eso te va a dar la energía y el estímulo necesario para poder generar justamente los ingresos pasivos que te permiten hacer esas cosas. Con el ahorro es parecido, porque primero todos sabemos las cosas básicas, bueno, muchos no, pero de finanzas personales, que tenés que tener un ahorro de emergencia equivalente a más o menos 6 meses tus ingresos, ¿no? Imagínate que los que siguieron este consejo de tener un ahorro de emergencia equivalente a 6 meses tus ingresos, hoy en día con el tema del COVID y la pandemia, tienen 6 meses de tranquilidad más los aportes que te da el gobierno que te pueden servir para 3 meses más, digamos, si vos haces los gastos. Entonces, eso te ayuda justamente para casos como este, ¿no? Pero más allá de lo que decimos de tener el ahorro y todo eso, es decir, bueno, vos fíjate que si mi incentivo para generar ahorro es saber que yo cada ahorro que yo voy a generar lo puedo invertir y me va a generar un ingreso adicional que me va a liberar tiempo para poder hacer las cosas que quiero, ya ahí el tema cambia, ¿no? Porque el estímulo del ahorro no puede ser acumular dinero, o sea, tener ahorro, porque hay gente que dice, no, a mí tener ahorros me da más tranquilidad, saber que tengo, suponete, 200.000 dólares en un banco, ¿no? Me da más tranquilidad. Pero es ridículo eso, porque vos sabés que si vos tenés ingresos, tenés ahorro para 6 meses o para un año, digamos, tus ingresos, después el resto, tener más acumulado no sirve de nada porque sabemos que el dinero se te va depreciando en el tiempo, así lo tengas en dólares o en pesos es lo mismo, porque se te va a depreciar, digamos, por la inflación existente. Entonces, el estímulo tiene que ver por el lado de saber que vas a poder generar ingresos con ese ahorro, ¿no? Yo a veces hablo de lo que llamo el ciclo natural de las finanzas personales, ¿no? Así como en la naturaleza tenés un ciclo natural en la tierra, con lo que uno come, lo que elimina, bueno, todo eso, en las finanzas vos también podés hacer que tenés un ingreso
que puede ser hasta un ingreso unidireccional en un principio, pero pueden ser otras fuentes de ingreso, y vos parte de ese ingreso lo vas a gastar, pero parte de ese ingreso lo vas a ahorrar, lo vas a poder invertir, y eso te va a generar un ingreso residual o un ingreso secundario que no viene de tu ingreso primordial, sino que es un ingreso secundario que a medida que vayas destinando más ahí y vayas aprendiendo más de cómo invertirlo, va a ir aumentando y hasta se puede volver tu fuente principal de ingresos si hablamos de vehículos automatizados de ingresos financieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener esa motivación de saber que el ahorro te va a permitir invertir ese dinero para tener ingresos extras, para liberar tiempo y poder hacer cosas que querés y hasta ahora no pudiste hacer por falta de tiempo, me parece que es una motivación importante, ¿no? O sea, le da un sentido al esfuerzo del ahorro. Exactamente, le da un sentido al esfuerzo del ahorro y después hay que también darle un sentido al esfuerzo del gasto y del ingreso que tiene que ver con saber gastar también, ¿no? Ese dinero en cosas que realmente te van a hacer crecer, en lo que se llama inversiones que no son financieras, ¿no? Y no en lo que se conoce comúnmente como derroche o consumo, que sería gastarlo en bienes o servicios que se consumen rápidamente y no te dejan demasiado. Clarísimo. Metámonos entonces en la parte del fracaso de tus inversiones. ¿Dónde ves que está el mayor fracaso de las personas al momento de manejar sus inversiones? Y el fracaso más común tiene que ver con querer ganar dinero fácil y rápido, me parece a mí, ¿no? Entonces, el fracaso empieza cuando vos sentís que podés realizar inversiones sin demasiado esfuerzo, basándote por ahí en algo que leíste, en un dato que te pasaron, en lo que te dijo tu ejecutivo de cuenta, sin entender los conflictos de intereses que existen en el plano de las inversiones, que es un tema al cual yo me dedico mucho en mi libro Esto y Dinero, justamente, ¿no? En Esto y Dinero hablo mucho del conflicto de interés entre... Contanos un poquito más del conflicto de intereses, que creo que hay muchas personas que no están en este mundo financiero, no saben de qué se trata ese conflicto de intereses, por dónde viene. Bueno, tiene que ver primero con un tema de cultura financiera, ¿no? La cultura financiera es algo que se estudia y se adquiere, como vos aprendés a estudiar cualquier idioma o aprendés una profesión o lo que sea, lo vas aprendiendo y no es para nada difícil, no lleva demasiado tiempo, pero sí algo de dedicación que la gente muchas veces prefiere obviar, ¿no? Porque piensa que nunca lo va a poder entender o piensa que o alguna vez hizo el intento y se lo explicaron mal o cree que tiene mucha matemática cuando no tiene por qué ser así. Entonces, lo que hace generalmente es tratar de delegar en un tercero Claro. las inversiones, ¿no? Entonces, buscar un ejecutivo de cuenta, buscar un portfolio manager, darle el dinero a un amigo para que te lo invierta. O sea, se quiere sacar de encima el problema, digamos, de alguna Claro, manera. quiere sacar encima el problema y de una manera cómoda, ¿no? Porque si yo Claro. le doy dinero a otra persona para que le invierta, todos sabemos que se puede perder y todo eso, pero aún así, si se pierde, vos vas a sentir que no fue responsabilidad tuya, sino que te estafaron, Sí, hicieron sí. algo mal. Entonces, eso de alguna manera te lleva al fracaso financiero, ¿no? El conflicto de intereses tiene que ver con que la gente que uno piensa que sabe de finanzas porque tiene un lenguaje técnico financiero que te dicen un par de palabras y te quedas, ah, claro, bueno, así, qué sé yo, son los ejecutivos de cuenta de los bancos, de inversión y todo eso, que el principal objetivo que tienen no es que a vos te vaya bien con tus inversiones, por más que te digan lo contrario, sino que es justamente poder cobrar un bonus de fin de año más alto, ¿no? Y el bonus de fin de año va a ser en función de los productos del banco que te puedan vender. Entonces, uno dice, bueno, yo me voy a dar cuenta fácilmente si me está vendiendo un producto del banco o no. Y la realidad es que no, porque está muy bien pensado, los bancos lanzan productos en momentos en los cuales saben que la demanda para ese producto va a ser importante, ¿no? Como que ahora te digan, no, hay un fondo nuevo de inversión en el banco que está invirtiendo en empresas que hacen alcohol en gel y que hacen productos de desinfección y laboratorios de la vacuna. Entonces, bueno, es la oportunidad de poder ganar dinero con esto. Entonces, ahí se da el fracaso de tus inversiones, ¿no? Y también se puede dar, por más que vos digas, bueno, yo me voy a ocupar de mis inversiones
voy a hacer operatorias voy a ganar un 10% mensual haciendo trading de corto plazo. Si vos te pones objetivos muy raros, digamos, muy alejados de lo que es la realidad financiera y las tasas de interés de referencia, tenés muchas chances también de fracasar. Entonces, cómo vos no fracasás en esto me parece que la clave para tener menos chances de fracasar, o sea, muchas más chances de triunfar en lo que son las inversiones, es focalizarte en el largo plazo, entender el tema del horizonte temporal, porque el corto plazo es mucho más atractivo, mucho más adrenalínico, mucho más divertido, pero te diría 100 veces más difícil generar dinero de una manera consistente y encontrar una estrategia de inversión replicable en el tiempo que hacerlo en el largo plazo, donde las cosas son mucho más sencillas y hay incluso ejemplos como por ejemplo Warren Buffett, Benjamin Graham, que te dan la clave, el paso a paso de cómo vos invirtiendo en el largo plazo podés ganar dinero y te presentan algo que a mí me gusta mucho y siempre lo cito porque es así, es que los buenos negocios son aburridos, dice Warren Buffett, ¿no? Y la verdad es esa, yo en mi experiencia de tantos años en el mercado me doy cuenta que los buenos negocios son aburridos y son muy sencillos, ¿no? Warren Buffett hizo fortunas invirtiendo en Coca-Cola, en Gillette, en empresas que vos decís que en el largo plazo tienen que andar bien por X y X motivo, ¿no? Que son motivos muy simples. Y que vos cuando invertís en el largo plazo no te vas a divertir mucho, pero vas a ganar dinero y ese dinero después lo puedes utilizar en invertirlo en cosas que realmente te diviertan sin sacarte el dinero, como puede ser las inversiones de más corto plazo. ¿Dónde, Nico, te ubicás en esta pelea virtual que hay entre el análisis técnico y el análisis fundamental? ¿De qué lado, de qué equipo estás o cómo usás esas dos herramientas al momento de armar tus inversiones? Sí, yo utilizo las dos herramientas, ¿no? A mí me parece que el análisis fundamental es muy importante para las inversiones de largo plazo y tiene que estar sí o sí. Y el análisis técnico te ayuda a determinar cuál es el mejor momento para entrar en esa inversión. Y también te puede ayudar para determinar temas macroeconómicos, ¿no? Entonces, análisis técnico, cuando hablamos de análisis técnico no solamente chartismo, ¿no? Sino, o sea, lo que sería análisis de chart, de medias móviles, de tendencias alcistas, sino que, por ejemplo, si hablamos de lo que es la curva de rendimientos americana, la yield curve, la curva de rendimientos americana, que es lo que te rinden las inversiones en bonos de Estados Unidos a corto, mediano y largo plazo, que para los que no lo conocen, eso en una situación, cuando la economía está funcionando de manera normal, esa curva tiene que ser convexa, o sea, a vos te van a pagar más si vos inmovilizás el dinero por más tiempo, ¿no? O sea, si vos invertís en un bono a 10 años, te tiene que pagar, supongamos, un 4%, y cuando invertís a un bono a 6 meses te tendría que pagar el 1%, digamos, ¿no? Por decir números. Entonces, vos vas viendo que esa curva tiene que ser convexa. Cuando esa curva se pone flat, o sea, chata o inversa, te está marcando una anomalía en la economía en ese momento que te está diciendo que el mercado está pensando que el riesgo está concentrado en el corto plazo, o sea, puede haber algún evento que genere pérdidas importantes y que por lo tanto vos como inversor tenés que tomar decisiones de inversión. Y eso es algo de análisis técnico porque estamos hablando de curvas, de un gráfico, ¿no? Claro. Que son muy importantes también para poder, más que nada, ayudarte con el timing, ¿no? Porque vos podés invertir de largo plazo, pero si vos entraste a invertir en el largo plazo en junio del 2008 o en diciembre de 1999, que fueron los máximos antes de que exploten la burbuja del Nasdaq y de las hipotecas, te vas a encontrar que para poder recuperar eso después tuviste que estar 4 o 5 años para volver al nivel que tenías previamente, ¿no? Entonces, análisis técnico te ayuda para el momento de la inversión y análisis fundamental para elegir en qué vas a invertir. Estupendo. Nico, ya estamos entrando en los últimos 20 minutos de la charla y me gustaría hacer tres cosas. Hablar algo de criptomonedas, Bitcoin, hablar algo de mercados, de la coyuntura y si tenemos tiempo, responder algunas de las preguntas, que ya tenemos más de
700 personas en YouTube y otras tantas en Facebook. Y están llegando muchas preguntas. Pero metámonos brevemente en criptomonedas. En general, ya sé, desde que empezó la cuarentena estoy haciendo entrevistas y en general hay una constante que todos los economistas y personas que vienen del mundo financiero son muy pesimistas con las criptomonedas y el Bitcoin. Para encontrar gente positiva con el mundo de las criptomonedas es como que tengo que hablar con outsiders. Y en cierta manera creo que vos sos una excepción, porque vos sos economista, tenés una formación académica y has trabajado mucho en el mercado financiero, pero si no me equivoco, tenés una visión positiva del mundo de las criptomonedas y el Bitcoin. ¿Por qué no nos contás un poco tu visión? Sí, de nuevo el tema del conflicto de intereses, ¿no? Porque preguntarle a una persona que trabaja en un banco o que depende del sector financiero que piense en las criptomonedas es preguntarle como un taxista que piensa de Uber en un punto, ¿no? Totalmente, sí. Tener nosotros por ahí esta posibilidad de ser independientes y no depender de esas cosas nos da la posibilidad de poder decir las cosas que vemos y que pensamos sin esos conflictos de intereses. Yo creo que las criptomonedas es algo disruptivo. Siempre fui muy optimista. Yo empecé a hablar del Bitcoin en el año 2014, cuando valía $80. Y a partir de ahí es que empecé a estudiar el tema, hice un montón de preguntas y siempre encontré respuestas del otro lado en términos de qué pasa si yo tengo esto acá, qué pasa si quiebra esto, qué pasa si... Y te das cuenta que el valor intrínseco del Bitcoin reside en la perfección que tiene el protocolo, ¿no? Que sería el white paper, o sea, cómo está programado, ¿no? Ahora estamos justamente empezando a escuchar cada vez más seguido el tema del protocolo por el tema del coronavirus y vemos la importancia que tiene un protocolo. Bueno, en el caso del Bitcoin, para mí conjuga, o sea, de alguna manera asocia temas que tienen que ver con la lo que sería el encriptamiento, lo que sería la economía, la teoría de los juegos y temas que tienen que ver con la informática, o sea, los incentivos. Está todo tan bien pensado que resolvió un tema muy importante para Internet, que es el tema de la duplicidad digital, ¿no? El tema de poder tener una moneda en este caso, aunque yo el Bitcoin lo considero más como un refugio de valor, lo pondría más en lo que sería un oro digital. Para mí el Bitcoin es el oro 2.0, digamos, ¿no? O el oro Nico, y desde el punto de vista de un inversor individual, ¿qué rol te parece que tendría que jugar el Bitcoin o las criptomonedas? Es decir, ¿te parece que tiene que ser una inversión mayoritaria? ¿Te pondrías una parte? ¿Cómo podrías ordenar un inversor individual que está pensando en invertir en Bitcoin y cripto? Sí, el Bitcoin, por más que tiene 10 años, sigue siendo una nueva tecnología porque todavía no logró lo que se llama la adopción, que es lo que buscan todas las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por ese motivo, por el riesgo que conlleva, yo creo que siempre hay que ser prudente y tener un porcentaje de inversión que para mí tiene que ir entre el 5 y el 10% del total de tu patrimonio de inversión, ¿no? Entonces, incluso está demostrado que si vos agregás el Bitcoin, está demostrado empíricamente con estudios que se hicieron cuantitativos, de que si vos agregás Bitcoin en pequeñas proporciones en tu cartera, no superior a esos márgenes que estábamos hablando, incluso un poco menor también, no solamente no agrega riesgo a tu portafolio, sino que te baja el riesgo, porque el Bitcoin tiene una particularidad muy interesante que es que no correlaciona, o sea, no está linkeado con la economía, ni con la bolsa, entonces eso te da, y aparte tiene un rendimiento, o sea, un rendimiento esperado, o un rendimiento potencial que es muy alto y no lo tiene ningún otro activo. En estos 10 años que el Bitcoin existe, en 8 de esos 10 años fue el activo que más rendimiento tuvo en el mundo, digamos, ¿no? Sí, cruzándolo con la bolsa, con todo lo que quieras. Entonces, el Bitcoin sabemos que puede tener caídas del 80% en poco tiempo, como pasó en el 2017 o en el 2011, en otros años también, pero tiene ese potencial. Entonces, yo creo que el approach es no superior. Yo creo que, digamos, primero uno tiene que investigar un poco el tema y todo. Cuando vos encontrás
que entendés en qué se basa esto y encontrás también las fuentes para cómo invertir, cómo custodiarlo y todo eso, podés estar capacitado para invertir hasta un 5%. Y después, a medida que te vas metiendo más, investigando y encontrando más atribuciones, podrías estirarlo hasta un 10%. Pero yo en general no recomiendo invertir más de un 10% en ninguna inversión, ¿no? Claro. Así Sí. que siempre todas las inversiones tienen que tener ese porcentaje, que pueden ir hasta a un máximo de entre el 5 y el 10%, así estés recontra enamorado de esa inversión, pienses que es lo mejor, estés convencido, seguro que va a ser algo impresionante. Nunca considero más de un 10% porque me parece que siempre el riesgo existe en la economía, pueden pasar siempre muchas cosas y sabemos que entonces es muy importante saber diversificar. Nico, metámonos un poco en la coyuntura, en los mercados. Empecemos por afuera y después hablemos algo de lo local. Afuera ha pasado algo bastante extraño este año. Bueno, como todos sabemos, primero tuvimos el coronavirus, mercado americano 30 y pico por ciento abajo, pero después Festival de Plata de la Fed y estímulos fiscales y monetarios, y todo volvió a su normalidad, y si no me equivoco, algunos índices ya están en terreno positivo. ¿Qué visión tenés de esta montaña rusa, digamos? ¿Qué te parece? ¿Te parece que es momento para estar conservador? ¿Te parece que es momento para subirse a la ola? ¿Cómo estás viendo la situación? Sí, yo creo que en este momento está habiendo una disociación entre el mercado y la economía real. Entonces, me sorprendió ese rebote, digamos, no esperaba un rebote tan fuerte, pero no me hizo cambiar la visión de que en estos momentos a mí me parece que el mercado americano y la bolsa en general está cara, porque estamos en un momento en el cual hubo mucho desempleo en Estados Unidos. Recordemos que entre 20 y pico de millones de personas, casi 30, si no me equivoco, perdieron su trabajo en Estados Unidos. Sí. Y esas fuentes de trabajo no se recuperan de un día para el otro, ¿no? Sino que destruir trabajo es muy fácil porque pasó, como vimos, por esta pandemia en poco tiempo, pero es muy difícil recuperar eso. Y cuando se pierden tantos puestos de trabajo, la gente que no tiene trabajo y depende de un subsidio consume mucho menos, y sabemos que más del 60-70% de una economía es consumo. Entonces, me parece que hay ciertas razones. Bueno, una es justamente esta emisión monetaria terrible que está haciendo la Fed, pero después también hay otros temas sociológicos. Se habla mucho del fenómeno Robin Hood, no sé si lo escucharon o Sí. saben de eso, ¿no? De cómo los millennials, a través de inversiones que están haciendo de corto plazo, están empujando el precio de acciones que están quebradas o que no tienen ningún sustento desde la lógica que suban de precio como subieron, y que serían también, junto con la Fed, los responsables de que en estos momentos tengamos valuaciones, incluso desde el punto de vista fundamental, price earnings y todo lo que quieras, que están totalmente alejadas a la situación económica actual, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Lo que está pasando, las proyecciones de crecimiento que hay en Europa, ni hablar en nuestro continente. Entonces, todo eso a mí, en ese sentido, me hace ser pesimista en el mercado, pero que yo sea pesimista en el mercado no quiere decir que voy a salir a hacer short selling, a jugar a la baja, ni siquiera que me voy a quedar, ni siquiera que recomendaría quedarse 100% cash, ¿no? Claro. Porque uno sabe que en el largo plazo los precios de las acciones suben, y si yo hace un ratito estuve hablando de que en el largo plazo es más fácil ganar dinero y ahora diría que hay que salir a vender todo, estaría entrando en contradicción con mis propios principios. Entonces, lo que yo creo que un inversor tiene que saber jugar con el porcentaje que tiene que tener invertido y el porcentaje que tiene que tener cash. Y en ese sentido yo creo que, dada la circunstancia actual y todo lo que estamos hablando, me parece que vería con buenos ojos tener entre un 25 y un 50% de la cartera cash para aprovechar oportunidades y después seguir con tus inversiones de largo plazo, por más que consideres que están caras en el corto, ¿no? Porque justamente si yo no pensase eso, tendría que haber salido a vender todo antes de la caída, que la caída de producto del coronavirus
se vio venir en el mercado financiero justamente porque estamos hablando antes de las curvas de rendimiento, que se pusieron flat, y eso hizo que muchos inversores, por ahí los que están hace más tiempo, los que tenemos más experiencia, hayamos pensado que se venía una caída fuerte. Ahí esto es curioso que yo pensaba, bueno, se viene una caída fuerte porque las curvas de rendimiento te lo están marcando, y las curvas de rendimiento tienen una efectividad impresionante. O sea, creo que anticiparon 8 de las últimas 9 recesiones, ¿no? Entonces, yo lo que no entendía es cómo se iba a venir una caída económica tan fuerte con Estados Unidos en pleno empleo. Claro. Y la pandemia justamente lo que hizo fue que se pase de pleno empleo a un desempleo del 12% en un mes, algo que nunca había pasado, creo, en la historia de la humanidad, o por lo menos reciente, ¿no? Y eso fue de alguna manera lo que hizo que termine de cuajar el tema, esto que estamos hablando. Entonces, y en ese momento, a pesar de que yo veía y estaba convencido de que se veía una caída muy fuerte, no salía a vender todo, ni a decir, bueno, hay que vender todo, y eso es lo que después posibilitó que el rebote que tuvo el mercado a vos te haya hecho recuperar un montón de las caídas que vieron y hasta incluso tener ganancias. Entonces, por eso, resumiendo esto, sería, yo creo que si somos inversores de largo plazo, tenemos que jugar con porcentajes que en el peor de los casos tienen que ir a un 50% cash y 50% invertido de largo plazo, y ese cash poder aprovecharlo porque pensás que puede haber caídas más adelante, ¿no? Estupendo. Y en este contexto de tanta emisión, ¿cómo ves el oro? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, a mí me parece que cuando hay emisión, no solamente el oro, sino el resto de los activos tienen potencial, el Bitcoin también entre ellos, ¿no? Pero por un tema de que no es que el oro se está apreciando, sino que el dólar se está devaluando, ¿no? Total. Es un tema de oferta y demanda. Entonces, al haber un exceso de emisión, entonces otros activos se pueden apreciar. Ahora, también hay que ver ese exceso de emisión que hay, en qué mercado, a qué mercado encuentra, a qué economía encuentra, sería, ¿no? Si encuentra una economía que está muy diezmada, con mucha desocupación y todo eso, puede ser que esa emisión se absorba, ¿no? Pero eso no quita que haya determinadas empresas que tengan valuaciones como si no hubiese pasado nada, cuando sabemos que va a pasar un tiempo hasta que puedan recuperar los niveles de venta e ingresos que tenían anteriormente de la pandemia. Estupendo. Nico, ¿cómo ves la Argentina puntualmente el precio del dólar? ¿Te parece que en esta dinámica ha subido mucho en los últimos meses y mucho inversor argentino preguntándose si a pesar de todas las trabas que hay, se tiene que seguir dolarizando o cómo tiene que seguir manejando sus ingresos en pesos ante este escenario? ¿Qué visión tenés? Yo, en lo que es la economía argentina, en el mediano y largo plazo, soy más bien optimista en este momento, porque a mí me parece que el dólar es una variable clave para la economía argentina, por esto que no hace falta que hablemos mucho y sabemos este fetiche que tenemos los argentinos con el dólar, que tiene también argumentos y fundamentos por todo lo que sucedió y las crisis que vivimos. Pero a mí me parece que el actual gobierno, así como lo hizo en el pasado, tiene muy en claro el tema de la importancia del dólar y sabe cómo anclarlo y cómo hacer este desdoblamiento que estamos viviendo ahora, que hace que no podamos hablar de una devaluación para toda la economía, porque los importadores siguen importando un tipo de cambio diferencial, los exportadores exportan a otro tipo de cambio. Entonces, por todo esto, yo creo que en los próximos años el dólar va a ir acompañando a la inflación o se va a mantener un poco por debajo. No obstante ello, por vivir en la Argentina y por los riesgos que eso implica, yo creo que hay que tener una parte importante de nuestro patrimonio en moneda dura, que puede ser dólares, pero puede ser libra esterlina, francos suizos, lo que sea, pero no por comprar dólares estoy invirtiendo, sino que esos dólares tienen que estar también trabajando, porque si no también se me van a devaluar por la inflación americana. Entonces, yo creo que es momento de también evaluar inversiones en pesos. Están apareciendo tasas de rentabilidad reales positivas en este momento, dado que la proyección de la inflación, si vos tomás los últimos 6 meses y proyectás la inflación para los próximos 6 meses tomando los últimos 6, te va a dar una inflación que está por debajo del 20% o 20 y pico por ciento anual.
Ahora, ¿no te asusta el boom de inflación, de emisión que hubo estos últimos meses de cuarentena, que en algún momento, cuando se abra la cuarentena, pueda provocar una inflación muchísimo más alta que ese 25-30%? Sí, no, la verdad que no veo un escenario de hiperinflación en la Argentina. Yo creo que la emisión monetaria puede generar inflación o no, depende del contexto económico en el cual nos encontremos, ¿no? Entonces, en la Argentina estamos con un desempleo, ahora se conoció el dato del 10% pre-pandemia, que ahora debe estar más cercano al 20%, calculo yo, habrá que ver, no sé, pero es una Ujú. economía que tiene mucho desempleo, que tiene un consumo que bajó muchísimo, entonces en ese contexto, vos fíjate que estamos hablando de muchas empresas que están cerrando, que bajaron la persiana, no saben si van a poder abrir, pensar en que van a poder tener margen para aumentar precios cuando se está vendiendo y el consumo no se va a recuperar de un día para el otro, me parece medio difícil. Entonces, no me asustaría en este momento el tema de la inflación y me parece que en ese sentido la emisión se va a ir absorbiendo, ¿no? Estupendo. Bueno, entonces para cerrar, voy a invitar a la gente para que hay un montón de comentarios y preguntas, pero si pueden poner de nuevo las preguntas, así las selecciono. Y mientras selecciono alguna, Nico, te pido que nos cuentes qué haces, qué hace tu empresa Es Tu Dinero, es decir, a qué se dedican, qué tipo de, sé que es de capacitación, qué tipo de cursos tienen, cómo nos podés explicar qué hacen. Sí, Es Tu Dinero es una empresa de e-learning en donde lo que hacemos es, bueno, un poco esto que estuvimos hablando, dictar cursos de finanzas personales para principiantes, para gente que no tenga ningún conocimiento, después cursos de inversión en bolsa para generar activos financieros, o sea, vehículos automatizados de ingresos financieros sería, y después también lo que es inversión en criptoactivos. Tenemos un curso de Bitcoin y criptoactivos para principiantes también, para meterse en el mundo de las criptomonedas. Todo esto está basado en el enfoque de los vehículos automatizados de ingresos que vimos antes, ¿no? Entonces, si vos haces cursos para aprender a generar ingresos con tus inversiones, haces cursos para generar vehículos monitoreados, ¿no? de ingresos, que serían en finanzas personales, enseñamos también todo eso, y vas intentando monetizar esos conocimientos que vas adquiriendo, entonces yo creo que el camino a la independencia económica está más cerca. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Mostrarle a la gente que hay otro camino que no es el trabajo tradicional, sino que uno puede generar ingresos de otras maneras y tener mucho más tiempo libre para disfrutar, ¿no? A eso nos dedicamos. Excelente. Aquellos que quieran más info se pueden meter en estudinero.org o .net y me imagino que tienen toda la información, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí. Bueno, Nico, vamos a leer algunas preguntas finales, si te parece bien. Acá hay una, no sé si la estás viendo en la pantalla, hay Viendo. una persona que dice, ¿cómo ves el mercado inmobiliario futuro? Las propiedades en dólares han bajado, ¿conviene vender o esperar que se recuperen? Ok. Sí, a mí me parece que el mercado inmobiliario todavía tiene mucho para ajustar, ¿no? Se están haciendo pocas operaciones y los precios en dólares, según las proyecciones que yo estuve leyendo de gente que está más especializada en el sector inmobiliario, están viendo caídas de hasta el 30% para el próximo semestre. Entonces, yo creo que acá lo que separaría es el tema de invertir en ladrillos versus el tema de construir mi propia casa, ¿no? ¿Cómo es esto? Que en estos momentos el costo de construcción en la Argentina, los insumos de construcción en dólares están en precios históricamente bajos desde el 2001 que no se veía esos precios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el que tiene ahorros en dólares y quiere construirse su casa, es una excelente oportunidad, es una oportunidad única. Pero si vos vas a construir para alquilar o para vender, ahí puede ser que no sea el momento, salvo que tengas espalda para esperarlo, entonces te conviene construir, tenés que evaluar bien los costos fijos de manutención que vas a tener de eso que vas a construir hasta que llegue el momento de venta, que Claro. podría ser tampoco demasiado largo, ¿no? Pero se puede hablar de un mercado inmobiliario que se recupere al compás de una recuperación económica que podría llegar en un año, año y medio, dos, o sea que si tenés espalda y teniendo en cuenta lo que tarda la construcción, se podría ya incluso pensar en construir como negocio, pero no es momento ahora, me parece, para vender, si lo puedes esperar, me parece que no es momento para vender, y para comprar tampoco, porque se puede esperar un poquito más que los precios caigan un poco, ¿no? Bárbaro. Acá preguntan, ¿cuál es la mejor manera de almacenar bitcoins, en tu opinión?
Bueno, es un tema muy importante porque el Bitcoin, como dijimos antes, tiene muchas particularidades y muchos beneficios que en otros activos no hay. Uno de esos beneficios es que es el único activo que existe que vos sos totalmente dueño de ese activo, ¿no? Si vos tenés acciones, tenés tu casa, tenés tu coche, todos esos bienes son confiscables y en cualquier momento el mismo gobierno te los podría confiscar, te los podría... Entonces son tuyos, pero no son tuyos al 100%. En cambio, el Bitcoin, si vos lo tenés almacenado en lo que sería una Harvard Wallet, hay distintas formas de almacenamiento. Una Harvard Wallet, que es un dispositivo que te da acceso al bloque donde están almacenados tus Bitcoin. En realidad tus Bitcoin siempre van a estar en la blockchain, ¿no? Dentro de un bloque. Entonces vos tenés que poder acceder a ese bloque, ¿no? Si vos lo tenés en un exchange, o sea, lo tenés en una sociedad de bolsa, pero de Bitcoin en este caso, sí, tenés el riesgo de que te lo hackeen o tenés el riesgo de que el broker no te los dé o no los puedas transferir o pase cualquier cosa. Es un riesgo que siempre existe. En cambio, si vos lo tenés dentro de tu Harvard Wallet, que sería como yo lo llamo una caja de seguridad virtual, nadie que no tenga tu clave privada, que son, en el caso del Harvard Wallet, son 22 palabras que vos vas a tener, 22 palabras, una combinación de 22 palabras que vos las tenés que anotar y guardar muy, muy bien, porque si las perdés, si las perdés tenés el acceso a través del Harvard, del dispositivo, digo, ¿no? Pero si perdés el dispositivo, podés recuperar todo teniendo esas palabras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la mejor forma, si vos los dejás en un exchange o en una billetera, en una wallet de un exchange o algo así, estás renunciando a una de las cosas más importantes que tiene el Bitcoin, que es saber que vos sos el único que puede acceder a eso y que nadie te lo puede sacar, ¿no? Entonces, por eso creo que Harvard Wallet, que sería un Nano Ledger o un Trezor, que son las dos marcas más conocidas, es la mejor manera para poder almacenarlos. Estupendo. Bueno, y la última dice, tengo 25% en CDRs. ¿Qué me recomendás hacer? Hay muchas preguntas relacionadas a CDRs, o sea, esta es una, pero hay muchas relacionadas a CDRs, entonces en realidad te pregunto, ¿qué opinás de los CDRs? Si es un instrumento que te gusta o no. Y bueno, en este caso de esta persona que tiene 25% de CDRs, ¿qué le dirías? Sí, el CDR es una alternativa para poder invertir en acciones extranjeras, en este caso, hacerlo en pesos en la bolsa local. Pero también tiene algunas desventajas, que es que, por ejemplo, algunos no tienen mucho volumen, no sé, hay desfasajes entre las variaciones que pueden tener en el exterior y en la Argentina, ¿no? Entonces, me parece que es una alternativa cómoda para invertir, digamos, en acciones americanas, pero no es dolarizarse, que eso es un error importante, que la gente piensa que si compra CDR se está dolarizando, y vos vas a estar atado al rendimiento que tenga las acciones de esa empresa. Entonces puede ser que el dólar, o sea, que el peso se devalúe contra el dólar un 30%, pero al mismo tiempo las acciones de esa empresa bajen un 40% y no solamente no te dolarizaste, sino que estás perdiendo. Entonces va a estar en función de las proyecciones que vos tengas para quizás el mercado americano bursátil que estuvimos hablando antes, y en función de lo que piense que puede pasar también con la economía de ese país. Es un instrumento válido como alternativa, pero no sé si para un inversor que se mete en el tema, que investiga y todo eso, es tan atractivo, ¿no? Estupendo. Bueno, con esto cerramos, Nico. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla. Siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, seguimos en contacto y más adelante, si estás de acuerdo, organizamos alguna otra charla. Un montón de personas que vieron el video ahora en vivo y seguramente la van a ver muchísimas más personas en diferido. Así que te mando un abrazo grande, Nico, y a seguir adelante y seguimos en contacto. Dale, Fede, un abrazo grande para vos y para toda la gente de Inversor Global. Un gusto para mí también. Que estén bien. Gracias. Chao, chao.